Señor, gracias por tu palabra, por la misericordia con la que podemos acercarnos delante de ti. Y venimos a tu palabra, Señor, así como somos, confiando en que tú vas a llevar a cabo tu voluntad en nosotros y vas a transformarnos según tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Apocalipsis 14. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 5, ahí terminamos. Y es una especie de presentación de personajes, si tú quieres. Toda esta parte que estamos viendo es una especie de presentación de personajes. Vimos a una mujer vestida de sol, ¿te acuerdas? Dijimos que era Israel en el capítulo 12. Luego vimos a un hijo que nace de esta mujer, un hijo que nace de Israel, y dijimos que son los 144,000 que además nacen y para ser protegidos son arrebatados hacia el cielo para Dios y para su Padre, ¿no? Ahí dice. Vimos al dragón. Habíamos dicho también que muchas personas interpretan a ese hijo como Jesucristo, pero yo decía que no cuadra en la historia que estamos viendo, porque todo a partir del capítulo 4 es el futuro, y Cristo no está en el futuro en su nacimiento, sino está en el pasado. Entonces ya vimos eso en el capítulo 12. Está también el dragón, que es Satanás. También vimos a una bestia que sale del mar, una bestia que sale de las aguas, de las naciones. Dijimos que ese es el anticristo, no es la primera bestia. Luego hay una segunda bestia que sale de la tierra, que dijimos que es el falso profeta. El falso profeta que va a hacer que la tierra, los moradores de la tierra adoren al anticristo y a una imagen que han puesto, y una imagen especial que dice que se le infundió aliento de vida para que esta imagen hablase y que hiciera matar a todo aquel que no la adore. Y también dijimos hace una semana, me parece, que pues se ha tratado de dar muchas explicaciones a esta imagen, un holograma, un robot, y puede ser algo así, pero yo creo que va a ser algo más sencillo, en el sentido es algo espiritual. De alguna manera se le infunde aliento. No es un desarrollo de tecnología, sino un asunto espiritual. Y terminamos viendo a los 144,000 delante del trono, ¿no? En capítulo 14. Están delante del trono. Por eso te decía que el hijo, yo creo que representa a los 144,000, porque si no, no encuentro en qué momento subieron al cielo, en qué momento llegaron, y todos además, no dice vi 143,999, no, están los 144,000 en el trono al mismo tiempo. ¿Cómo sucedió? Yo creo que es este rapto al niño que vimos en el capítulo 12, y ahora los encontramos en el capítulo 14 delante del trono. Versículo 6. Del versículo 6 hacia el final del capítulo, vemos ya el anuncio de la última parte de la tribulación y vemos un resumen de lo que va a suceder. Fíjate, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces hay un ángel. En algunas versiones dice un águila. No sé si en tu versión dice un águila, pero la mayor cantidad de documentos que encontré coinciden en que es mejor traducirlo como un ángel. Un ángel que va a ir por todo el mundo anunciando el evangelio. El día de hoy el evangelio es un privilegio de la iglesia. Nosotros anunciamos el evangelio. Que un ángel lo podría hacer mejor, seguro. Pero Dios ha querido que el día de hoy la iglesia sea encargada de anunciar el evangelio. Pero en la gran tribulación, una vez que los 144,000 ya fueron quitados de la tierra, ahora hay un ángel que va a volar por todo el cielo anunciando este evangelio a toda nación. Dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿No? Este anuncio es
es el evangelio, las buenas nuevas, pero también viene con una voz de advertencia. Teman a Dios y denle gloria, porque la hora del juicio ya llegó. Ya han transcurrido probablemente de los 7 años, 6 años tal vez. Ya estamos en el último momento, está por cerrarse toda esta etapa. Y Dios en su misericordia manda un ángel a predicar. Verso 8, hay otro ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este ángel anuncia otra cosa: Babilonia ha caído. Ahora, Babilonia en la Biblia representa no solo una ciudad, sí era una ciudad, pero después de eso representa el orden mundial en el que vivimos. Este sistema de valores, este sistema social, ¿no?, en el que el hombre es la cabeza y Dios ha sido desechado, en el que lo importante es hacer tu voluntad sin consultar la voluntad de Dios. Eso es Babilonia, no solo una ciudad en la Biblia, sino además este sistema en el que vivimos. Y cuando dice ha caído Babilonia, puede referirse a dos cosas. Uno, podría ser, dicen algunos, que el anticristo toma Babilonia, la Babilonia real, literal, que donde están las ruinas, y la reconstruye para ahí montar la capital de su reino. Entonces Babilonia podría ser eso, ¿no? Y Babilonia al día de hoy está ahí donde estaba Irak, ¿no? Y Saddam Hussein, antes de ser derrotado y apresado, estaba, antes de que empiece la guerra del Golfo, estaba reconstruyendo la capital, estaba reconstruyendo Babilonia. De hecho, hay partes de Babilonia que ya están reconstruidas y tú puedes ir y ver, y son ruinas, ¿no? Saddam Hussein se consideraba el descendiente de Nabucodonosor, entonces el heredero de la gloria de Babilonia. Entonces podría ser que está haciendo referencia a eso, que la ciudad ha caído o que este sistema ya fue derrotado. Oye, pero me dijiste que vamos más o menos en el año 6, falta un año todavía. Sí, pero ya está derrotado. Un poco como sucedió con la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas o has oído hablar del día D, la invasión a Normandía, la entrada de los ejércitos aliados a Europa? Había un gran debate por dónde entrar, ya estaban derrotadas gran parte de las fuerzas en África, la parte donde estaba Rusia también ya estaba cayendo, de la parte nazi de esa zona. Había que entraron por Normandía, y una vez entrada y ganada esa posición, realmente la guerra ya estaba definida. Hitler sabía que ya estaba todo perdido, no había esperanza, pero la guerra no había acabado. Entonces sí, estaba ganada la guerra, pero todavía había que pelear muchas batallas. De esa manera, más o menos, en este punto Dios dice, esto ya terminó. Aunque todavía falta, todavía algunas cosas por hacer, en realidad ya está cerrado. Verso 9. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, te das cuenta, está ligada la adoración a la marca. Nadie se va a poner la marca diciendo, ¿a poco esto representa adorar a la bestia? Oh, no sabía, pero yo sí soy cristiano. Nadie va a hacer eso. Todo aquel que lleva la marca lo hace sabiendo que está rindiendo adoración a la bestia. Y todo aquel que tiene la marca no tiene más esperanza. Dice, el que lleva la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y aquí hay un símbolo, ¿no? La ira de Dios como si fuera una copa de vino, un cáliz, ¿no? Y ¿te acuerdas que Jesús, cuando está en Getsemaní, está orando al Padre y le dice, Padre, si puedes, pase de mí esta copa? ¿A qué se está refiriendo? A esto, la ira de Dios, la ira justa por mi pecado y por tu pecado, iba a caer sobre Cristo. Y entonces Cristo le dice, o sea, esto implica separarme de ti. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad.
Y entonces Él bebió la ira, la copa de ira que era para ti y para mí. Él ya la bebió. Por eso tú y yo, cuando viene el tiempo del juicio, vamos a ser raptados y llevados fuera del mundo. Los que se queden van a tener que recibir esa copa de ira. Entonces dice, los que lleven la marca van a tener que beber esa copa. Van a tener que tomar esa copa que dice, fíjate, vaciado puro. ¿No? O sea, digamos, es un símbolo, ¿no? Un vino sin diluir en agua. Así puro tal cual se lo van a beber. La ira así se la van a beber. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y está hablando del infierno, ¿no? Serán echados al infierno. El infierno es un lugar real. Lamentablemente en muchas iglesias se ha tratado de diluir esa idea. No, el infierno es aquí en la tierra y lo que uno sufre. No, un Dios de amor. Hace unos años salió un libro que se llamaba Love Wins, el amor gana. Y el autor de este libro decía, ¿cómo un Dios de amor va a enviar al infierno a su creación amada? No. Al final el amor va a ganar. Y todos serán purificados y llegarán al cielo. Ese es un sentimiento muy bonito para Disney, pero no para la Biblia. En la Biblia habla de gente que lo va a rechazar y estará ahí eternamente en el lago de fuego. Y cuando dice esto, quiere decir eso, un lugar de tormento por la eternidad. En la novela de Dante, de La Divina Comedia, cuando Dante está entrando con Virgilio al infierno, en la puerta dice, hay un letrero que dice, lasciate ogni esperanza voi che entrate, ¿no? Dejad toda esperanza vosotros los que entráis. Porque así es. O sea, no habrá descanso, no habrá esperanza por toda la eternidad. Ahora alguien dirá, pero ¿y qué tal que ahí ya se arrepienten? No habrá arrepentimiento tampoco. No habrá arrepentimiento. Estarán maldiciendo a Dios a pesar del tormento. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no? ¿Cuál es la paciencia? Esperar todo eso, aguardar eso, mantener la fe. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y hay una bienaventuranza para esa gente. Ten en cuenta todo lo que ha pasado. No solo asuntos climáticos, geográficos, bombardeos de asteroides, o sea, no solo todo eso, sino que además hay una horda de demonios por el mundo, en la persecución del anticristo. Y entonces la bienaventuranza es, bienaventurados los que mueren en el Señor. No los que sobrevivan, sino los que mueren en el Señor son bienaventurados. ¿Por qué? Porque descansarán de todo este trabajo, pero por sus obras, todo lo que hicieron, con ellos van a seguir y encontrarán recompensa. No así los que serán echados al infierno, no encontrarán reposo jamás. Verso 14. Ahora, del verso 14 al final es como un adelanto, ¿no? Hasta aquí hemos visto todo cronológicamente, pero del verso 14 al final del capítulo hay como un adelanto que Dios le da a Juan, le muestra una imagen para explicarle lo que va a suceder y por qué va a suceder. Es como una explicación. Imagínate, has visto todo esto y a lo mejor Juan preguntaría en su corazón o en su mente, ¿será necesaria tanta ira? O sea, ya ha caído tanta cosa, ha derramado tanta sangre, tantos muertos, tanta dificultad. ¿Será necesario tanto? Casi, Señor, ¿no estás como exagerando? Y a partir de aquí Dios le da una explicación y le muestra lo que va a suceder a través de dos imágenes. Verso 14. Miré y aquí una nube blanca
y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces ve este personaje, algunos dicen que es Jesús, otros dicen que es un ángel, no importa. Está sentado en una nube, tiene una hoz es como un machete, pero con forma de media luna, ¿no? Que sirve para cortar cosas muy en chiquitito, ¿no? Un machete es para cuando tienes que cortar cosas más grandes. Esto es para agarrar una gavilla y nada más haces así y ya corta, y es muy fácil por la forma que tiene. Entonces tiene esta hoz en la mano. Una hoz aguda, es una hoz muy afilada. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Y esta primera imagen tiene que ver con cereales, ¿no? Es lo que se siega, digamos trigo o algo así. Y la idea es, ya está madura, hay que segar la tierra, hay que cosecharlo. La palabra madura del verso 15, al final del verso 15, la palabra madura literalmente es demasiado madura. Es como una fruta que ya tienes que cosechar ya, porque si no se va a terminar de podrir y ya no va a servir para nada. Entonces tienes que cosechar ya. Esta siega no es la siega de la que Jesús habló a sus discípulos. Cuando les dijo, los campos están listos para la siega, ahí hablaba de evangelismo. Aquí está hablando de juicio. Básicamente lo que está diciendo es, el pecado del mundo ha llegado a tal punto que tiene que ser cosechado. Tiene que ser cosechado. Yo siempre pensaba que Dios es muy paciente. Entonces ahí está centrado en su trono con paciencia. Ay, siguen pecando, pero bueno, ok, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ok, ya. Soy paciente y espero. Pero un día se le iba a acabar la paciencia y iba a decir algo así como, ya, se acabó, me colmaron la paciencia, ahora sí. Y venía la gran tribulación. Pero no es así. No es que a Dios se le acaba la paciencia. Dios es un Dios eterno y perfecto y Él no cambia. Su ira no es un estado de cambio de ánimo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que no es que a Él se le acaba la paciencia, sino que el pecado en el mundo llega a cierto punto en que debe ser cosechado. Dios puede tener mucha más paciencia, pero el pecado debe ser cosechado. No sé si me explico. No tiene que ver con un cambio de ánimo. Después me preguntas. No tiene que ver con un cambio de ánimo en el corazón de Dios, sino con la evolución del pecado en el hombre. Y así ha sido a lo largo de la historia. Todas las culturas han tenido un momento en el que tienen que comienzan bien, se van deteriorando hasta el momento en que Dios tiene que ejercer un juicio sobre esa cultura. Bueno, ahora imagínate, está englobando a todo el mundo en eso. Fíjate la siguiente escena, que es la misma idea, pero con uvas, ¿no? Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, ¿no? En la Biblia el fuego siempre es juicio. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Otra vez, las uvas están ya muy maduras. Es tiempo, no se puede esperar más, se tiene que cosechar ya. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar. El lagar era una especie de cubeta, ¿no?, grande, donde se ponían las uvas. Esta cubeta tenía un hoyito en la parte de abajo, de modo que una vez que estaban las uvas ahí, se pisaba, ¿no?, y algunas veces incluso con baile se pisaba para que revienten las uvas, y el jugo iba pues escurriéndose por la parte de abajo del lagar, y ya ese jugo se utilizaba para fermentar y hacer vino y todo. Entonces, una vez más, lo que está diciendo es: la ira, el pecado del hombre está tan maduro que necesita cosecharse, y se lo lleva al gran lagar y se pisa el lagar. Dice verso 20, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre en vez de vino,
porque lo que está cosechando es pecado. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Obviamente esto es una imagen, ¿no? El caballo, el freno es lo que se le pone en la boca, ¿no? En el himno se llama el bridón, ¿no? La brida, lo que se le pone en la boca, eso es el freno. Entonces, más o menos esta es la altura del freno de un caballo promedio. Entonces, imagínate sangre hasta esta altura por 1600 estadios, son 300 kilómetros más o menos. O sea, ¿cuánto tendría que ser? Es como el Amazonas, casi. O sea, es un río de esta altura por 300 kilómetros. De ese tamaño sería la sangre. Ahora, es demasiada sangre. No creo que sea literal. Mucha gente dice, y así será la sangre y estarán nadando en sangre. No creo. Es, yo creo, una imagen de lo fuerte que va a ser el juicio. De qué tanto va a ser. Por otro lado, esto 1600 estadios, 300 kilómetros, es la distancia que dicen algunos que tiene el valle que está junto al monte de Meguido. Entonces podría ser ahí, haciendo referencia a lo que vamos a ver más adelante, que es la batalla de Armagedón, ¿no? Lo que conocemos como la batalla de Armagedón, y hacer referencia a esa gran matanza. Capítulo 15. Entonces, esto es la explicación que Dios le está dando a Juan y a nosotros de por qué va a tener que ejercer el juicio. El pecado ya está maduro, ya no hay marcha atrás, tiene que ejecutarse. Y ahora en el capítulo 15 se comienza a ejecutar. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Te acuerdas que hemos visto 7 sellos? Luego 7 trompetas, y ahí nos habíamos quedado. Ahora viene el sello de el juicio de las 7 copas, ¿no? Entonces vienen estos ángeles y tienen las 7 plagas postreras, las últimas plagas. La palabra plaga literalmente es herida o golpe. Son los últimos juicios que van a caer, porque en estos juicios se consumaba la ira de Dios. Dios dice, hasta aquí ya quedó saldado. Entonces ya no necesito ejercer más juicio porque quedó pagado. Verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces ten en cuenta, Juan está viendo algo que no es de esta creación. Entonces tiene que tratar de explicárnoslo con cosas que podamos entender. Dice, entonces es como un mar, pero no es un mar como el mar de ahora, porque el mar que nosotros podemos ver es siempre inestable, ¿no? Las olas y todo. No, este es como el vidrio, es como mar, pero así, firme, estable, sin ondulaciones ni nada, ¿no? Entonces, y sobre ese mar están los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. ¿Cómo llegaron allí los que vencieron a la bestia? Pues muertos, ¿no? Pero entonces no es que ganaron. Exacto, la victoria se alcanza muriendo, no se alcanza matando a la bestia. La victoria es morir, ¿no? Entonces dice, los vi ahí. ¿Te acuerdas que habíamos visto al principio algunas almas que estaban bajo el altar? Ahora están aquí. Dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Cuál es el cántico de Moisés y cuál es el cántico del Cordero? Hay un gran debate en la Biblia, porque hay una vez que se narra una canción de Moisés cuando cruzan el Mar Rojo, pero quien inicia la canción no es Moisés, sino su hermana María. Entonces, ¿quién es? ¿Cuál es el cántico de Moisés? ¿O cuál es el cántico del Cordero? Porque también hay un pasaje en uno de los evangelios en que se dice que después de que hubieron cantado, caminaron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús cantó algo. ¿Qué? Tampoco se nos dice. ¿Cuál es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Hay un montón de teorías, pero creo que todas están equivocadas, porque el cántico de Moisés y el cántico del Cordero es este que está aquí. Aquí está la letra y la música fue lo que cantamos hace ratito, ¿no? Dice,
Grandes y maravillosas son tus obras. ¿No te gusta? Que son personas que han muerto, probablemente decapitados, probablemente torturados. Y cuando llegan al cielo, lo que le dicen es: Señor, lo que has hecho es maravilloso. Lo que has hecho es maravilloso. Oye, pero ¿viste cómo moriste? Sí, es maravilloso todo lo que Dios ha hecho. El día de hoy no entendemos muchas cosas. Nos parece que Dios está distraído, nos parece que Dios no es muy cuidadoso, lo que tú quieras. Pero cuando lleguemos delante del trono, vamos a decir: grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso. Esta es una suma de palabras, ¿no? Como decir, está muy riquisísimo, ¿no? Porque es Señor, quiere decir el dueño de todo. Dios Todopoderoso. O sea, no hay manera de ponerle otro calificativo más grande, pero es como que dijeron: hija, hay que decir las tres porque no se puede uno solo. Señor Dios Todopoderoso. Justos, o sea, ellos no están diciendo: ay, Señor, no estabas atento. No, todo lo que hiciste estaba bien y tú eres el que tenía el poder, siempre. Justos y verdaderos son tus caminos. No te equivocaste en nada. Aunque no me gustó, no hay nada que corregir. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor? Interesante, ¿no? Porque lo lógico a nuestro entendimiento sería: después de ver todo eso, pues no hay que temerle a Dios. ¿No viste que es bueno, poderoso, te ayuda? No hay que temerle. Pero esa es nuestra lógica humana. En el pensamiento divino, el temor de Dios está asociado a la cercanía con Dios. Su temor no nos hace alejarnos. Cuando hay un perro feroz, tú dices: no, espérate, vamos a alejarnos, crucemos al frente. Pero con el caso de Dios no es así. Mientras más temor tengamos de Dios, más cerca estaremos de Él. ¿Es algo contradictorio? Desde nuestro punto de vista, sí. Desde el punto de vista de Dios, no. Entonces dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Si tú eres el Rey, si tú eres todopoderoso, si tus caminos son justos y verdaderos, eso obviamente, ¿quién no te temerá? Solo tú eres santo. Por eso, por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán. Tú eres Dios, no Dios de Israel nada más. Eres Dios de toda nación, y vendrán los mexicanos, y vendrán los europeos, y vendrán los africanos, todos vendrán a adorarte porque tus juicios se han manifestado. Después de esto, después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando se hizo el templo, el tabernáculo aquí en la tierra, se hizo en base a lo que Moisés vio en el cielo. Un tabernáculo en el cielo. Y de hecho le dicen a Moisés: como lo viste, así hazlo. Entonces ahora ese tabernáculo, el del cielo, de pronto queda así a la vista. Dice que el cielo fue abierto y se vio el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Tienen estos ángeles como vestidura sacerdotal. Y salen con estas 7 copas, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. La gloria de Dios llenó el templo. Y nadie más podía estar en el templo. Es un momento muy sagrado. Algunos estudiosos piensan que esta es una señal de que nadie puede entrar en el templo. Es una señal de que nadie más será salvo a partir de este momento. En la tierra nadie más sería salvo, según estos eruditos. No lo sé. Capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Ahora, si no hay nadie más en el templo, entonces ¿quién habla? Dios, es el único que está en el templo. Entonces dice: salió una voz desde el templo que decía a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La palabra copa es una palabra que describe una copa de boca ancha.
No sé si alguna vez has tratado de quitar toda el agua de una botella. Entonces dices, la voy a quitar. La tiras y está... ¿no? Y tarda. ¿Por qué? Porque la boca es muy chiquita. En cambio, cuando la boca es grande, haces así y cae todo el líquido al mismo tiempo. Entonces, estas copas son de boca ancha. Los juicios son muy rápidos. Son muy rápidos, te decía, ya estamos al final de la gran tribulación. Si esta del 16 en adelante durara 3 años, no quedaría nadie sobre la tierra. ¿Te acuerdas que Jesús en Mateo 24 dice, habrá un juicio, una tribulación tal cual no ha habido desde el principio del mundo? Si no se acortaran los días, nadie quedaría vivo. Entonces es esto, es ya la última etapa, las 7 copas. Verso 2. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces todos los que tenían su marca ahora tienen una llaga, una úlcera, algunos dicen una especie de cáncer sobre la marca, de modo que pues sí, pueden comprar y vender, pero están enfermos con una úlcera. Entonces es un juicio sobre el corazón idólatra de la gente. ¿Quisieron adorar? Órale, estas son las consecuencias. Una llaga, una úlcera maligna, una especie de infección sobre la marca. Verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Antes habíamos visto un juicio en el que moría la tercera parte de los animales. Ahora este juicio sobre el mar es total. Mueren todos los seres que estaban en el mar. Entonces imagínate la pudredumbre que habrá en las playas. Todos los animales muertos flotando, porque no son unos cuantos o un cardumen de peces o algo así. Todo animal en el mar muerto y flotando y llegando, descomponiéndose. Por eso te digo, tiene que ser muy breve esta última etapa, porque si no, no sobreviviría nadie. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Las fuentes de las aguas habla de el origen de los ríos. Entonces, ríos de sangre. Toda agua, toda fuente de agua convertida en sangre. ¿Te imaginas? Solo va a quedar el agua embotellada que estaba en los supers, y luego no hay más. Es todo lo que hay. No hay más agua, todo es sangre. Y Coca-Cola tal vez, ¿no? Y oí al ángel de las aguas que decía, ¿no? El ángel probablemente no sabemos, pero pareciera como que hay un ángel, así como vimos en el capítulo, me parece que en el capítulo 4, 5, 6, vimos que un ángel podía detener los vientos. A lo mejor hay un ángel que controla el ciclo del agua. Y este ángel sobre las aguas dice, justo eres tú, oh Señor. O sea, no dice, oigan, me están arruinando la chamba, sino este ángel mismo dice, esto es justo. Esto es justo. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. O sea, como que tenían sed de sangre, sed de aniquilar a los profetas. Ok, tienen sed de sangre, ahora van a beber sangre. También oí otro ángel que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuarto ángel. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas aguas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces este ángel derrama su copa sobre el sol, y de alguna manera el sol pues crece en su calor, ¿no? No sería extraño que de pronto nos llega, no sé si tú te pasaba, pero cuando yo era niño, ir a la playa o así a solearse no era tanto relajo. O sea, sí te quemabas, pero pues te ponías ahí bronceador o bloqueador, pero más que nada para que no te duela.
El día de hoy, no, que te da cáncer, o sea, y sí es una realidad, no es un mito, ¿no? Entonces, en algún momento el sol estará de tal manera, o estaremos tal desprotegidos de la capa atmosférica, que efectivamente todos los de la tierra sufrirán quemaduras por esto. Pero no es un fenómeno natural, es un juicio de Dios. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. A lo mejor es sobre Babilonia, que hablábamos hace rato. Derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. O sea, es una oscuridad especial, porque no solo es que no se ve, sino que duele. Una especie de oscuridad tan fría que hace doler el cuerpo entero, ¿no? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Te imaginas? En vez de tomar todo esto como una señal de que necesitamos arrepentimiento, lo que hacen es blasfemar contra Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Literalmente, los reyes del sol naciente, es lo que dice en el texto. Entonces el río Éufrates, que es un río muy grande, muy importante, se va a secar. Y por ese camino entrarán los reyes de Oriente, probablemente China, ¿no?, que tiene un ejército enorme y que sigue en aumento. Es el ejército probablemente el más numeroso de la tierra, es un ejército enorme. Tal vez es una referencia a eso, que en algún momento, más adelante lo vamos a ver, entrarán por ahí todos los ejércitos de esa zona, una alianza de China con algunos otros países. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí está, ¿te acuerdas que la segunda vez ya le habíamos dicho es el falso profeta? Porque aquí así se lo nombra. Entonces ahí está la Trinidad. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son demonios que salen de su boca. Tal vez no estamos hablando literalmente que salgan de su boca, pero sí que los invocan, ¿no? Como que los llaman, como que a través de su mensaje se invocan a estos demonios a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, de esta boca sale un mensaje que va a reunir a todos los reyes, los ejércitos del mundo en algún lugar. Verso 15. Este es como un paréntesis, porque a lo mejor después de leer esto tú dices, o sea, una unión de todas las naciones, todos los ejércitos, esto va a estar terrible. Y entonces hace este paréntesis. He aquí, yo vengo como ladrón, ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces Jesús dice, yo vengo como ladrón. Y ya lo había dicho en los evangelios. Pero ojo, esto de que vendrá como ladrón en la noche no es a los creyentes. Para los creyentes no viene como ladrón en la noche. Para los creyentes viene como un rescatador. En cambio, para el mundo que lo ha rechazado, sí viene como un ladrón que les va a quitar lo más preciado que tienen, que es su tierra, su sistema de valores. Entonces dice, vengo como ladrón, bienaventurado el que espera, el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, verso 16, continúa, cierra el paréntesis, y los reunió en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. ¿Qué es Armagedón? En el texto original literalmente dice Har Megiddo, ¿no? Se transliteró Armagedón, pero es Har Megiddo. Ahora, no existe ningún valle de Armagedón, sino una serie de montes, que es el monte de Megiddo. Esta serie de montes sí tienen un valle, pero este valle se llama el Valle de Jezreel. Y puede ser que ahí se
den la cita a estos ejércitos. Cuando Napoleón pasó por ahí, dicen que él exclamó: aquí se librará la batalla final, porque es un valle perfecto para una guerra a ese estilo. Una gran pregunta que todo el mundo tiene es: ¿cómo una batalla de ese estilo? El día de hoy las guerras no se hacen así. El día de hoy las guerras se hacen con tecnología, casi desde tu casa, en tu computadora vas lanzando los misiles. Ya no es como antes, que hay que entrar con un ejército. ¿Por qué está la Biblia hablando de eso? La verdad, no lo sé. Algunos piensan que habrá en esta época, hacia el final de la gran tribulación, una especie de apagón tecnológico. Por alguna razón, se han desarrollado el día de hoy bombas que lo que hacen es destruir todo lo eléctrico y electrónico. O sea, mandan esa bomba sobre Ciudad de México, no Querétaro, Ciudad de México, ¿no? Y todo lo eléctrico o electrónico se apaga. ¿Cuál es la idea? Pues no matar gente, sino solamente desarmar al enemigo. Ya hay este tipo de bombas en experimentación. Lo has visto en películas, ¿no? Estas bombas que hacen este tipo de cosas. Matrix, ¿no? Se conectan las cosas y todo lo eléctrico se cae. Entonces, puede ser algo así, y eso que nos mueva a volver a la guerra al estilo antiguo, no lo sé. Habrá que estar ahí en ese tiempo para poder dar una respuesta correcta. Lo que sí nos dice que estarán reunidos ahí en ese monte, en ese valle, junto al monte de Har Megiddo. Acompáñame al Salmo 2, por favor. Al Salmo 2, rápidamente. Salmo 2. Porque el Salmo 2 es una especie de conversación entre Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu. Léelo en tu casa, no nos va a dar tiempo de verlo todo, pero léelo en tu casa y trata de ubicar quién está hablando. Porque en un momento habla el Padre, luego habla el Hijo, luego el Espíritu Santo. Entonces trata de encontrar quién está hablando. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este salmo viene a cumplirse por completo en ese momento, ¿no? ¿Por qué se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que está hablando es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso habla de Jehová y del Hijo, ¿no? El que mora en los cielos, o sea, el Padre, se reirá. El Señor, Cristo, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora habla Dios el Padre. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, ¿no? Dios dice: sí, se están reuniendo contra mí, pero yo ya tengo quien gobierna. Yo ya sé quién va a gobernar. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora Jesús habla: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, ¿no? Entonces ahí está, en Apocalipsis es este momento. Se están reuniendo todos los reyes de la tierra para pelear contra su ungido, contra el ungido de Dios. Vendrán y se armarán para la pelea ahí junto al monte de Har Megiddo. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Entonces todos han derramado en algún lugar, pero el séptimo ángel, que es la última copa, ¿no?, derrama su copa así, en el aire. ¿Por qué en el aire? Probablemente es un juicio. Dice Pablo que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, y el mundo entero está bajo el maligno. Derramar su copa sobre el aire a lo mejor hace referencia a eso, a englobar todo. Todo lo que está ahora está bañado en este juicio. Entonces derrama su copa, es la séptima copa, es la última. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está.
O sea, desde el cielo, desde el trono, Dios mismo dice, se acabó. Pero ¿cómo acabó? ¿Cómo acabó? Acabó muy mal, acabó muy feo, el juicio muy fuerte. Y en este momento en el que dice se acabó, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y me encanta este paralelo. ¿A qué te recuerda la frase hecho está? Consumado es. Y tú y yo nos paramos en uno o en otro lado. O nos paramos junto a la cruz y escuchamos consumado es. La ira de Dios se ha derramado sobre mí. He bebido la copa de la ira de Dios para darte salvación. Consumado es, ha sido pagado por completo. Soy libre. El acta de decretos que me era contraria ha sido clavada en la cruz del Calvario. O si rechazo todo eso, voy a estar del otro lado. Y voy a tener que escuchar el hecho está del juicio de Dios y sufrir todo el juicio de Dios por mi pecado. Y este gran terremoto sobre la tierra es un terremoto terrible. Dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, ¿no? Jerusalén de pronto dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. Todas las ciudades de pronto son deshechas, son hechas pedazos de tan fuerte que es este terremoto. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia, vamos a hablar la próxima semana con más detalle acerca de eso, pero también cayó. Todo el sistema de valores, toda la ciudad reconstruida cayó. Verso 20. Y toda isla huyó. Ahora sí, las islas se movieron y huyeron, desaparecieron. Los montes no fueron hallados, o sea, todo monte de pronto fue tan grande que se van a desmoronar y toda la tierra va a quedar así, como un valle entero. A lo mejor habrá así algunas elevaciones, pero ya no existirá el Everest, ya no existirán estos montes tan grandes. Todo será aplanado. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Un talento acuérdate que todas las medidas de los tiempos bíblicos es muy difícil traerlas a una medida actual, pero tenemos algunas ideas. Para los griegos, un talento eran 26 kilos más o menos, y para los romanos eran 32 kilos. Ahora, no importa si te cae un talento griego o un talento romano. Si es un granizo de 26 o de 32 kilos, o sea, va a despedazar toda construcción. Y si estás en la calle, te va a hacer pedazos, ¿no? Es interesante que la blasfemia, fíjate, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En el Antiguo Testamento, la blasfemia se castigaba con lapidación, se arrojaban piedras. Y es como si Dios estuviera diciendo, voy a juzgar todo como debe ser hasta el último momento. Un gran terremoto. ¿Qué tan grande? ¿Te acuerdas el terremoto que hubo en Malasia? No, primero en Japón, este es más reciente, hubo en Japón hace unos años. Literalmente movió la isla unos milímetros. No mucho para ser perceptible, pero los GPS sí tienen que recuadrarse porque la isla entera se movió. ¿Te acuerdas el terremoto que hubo ahí cerca de Navidad, por ahí del 2005 me parece, ahí por Indonesia me parece? Bueno, ese terremoto, ese tsunami fue tan grande que se afectó el eje de la Tierra un poquito. Y el día entero se redujo en unos microsegundos. O sea, no tanto como para que tú digas, hijo, llegué tarde porque lo que pasa es que el terremoto, mira, lo que pasa es que no tanto. Pero el día de hoy tenemos la tecnología suficiente como para medir esos cambios. Y esos fueron terremotos, digamos, locales. Aquí no se sintieron. Un terremoto de esta magnitud va a sacudir toda la tierra, va a aplanar toda la tierra,
Todo va a ser distinto. Tal vez el eje mismo de la tierra, su rotación sea alterada. ¿Por qué? Porque ahora tiene que estar listo todo para el milenio. Y el milenio será este tiempo en el que, ¿te acuerdas de estas ideas? Lo vamos a leer más adelante, pero que dicen, ¿pasará el cordero con él? No, el cordero y el león están juntos en las canciones nada más. Y en las canciones que no están hablando de la Biblia. ¿Con quién pasará el cordero? En la Biblia. Con el lobo. ¿Y quién está con el león? El buey. Y el niño con una áspide, ¿no? ¿Y en qué momento será eso? Eso es el milenio. ¿Y cómo se restauran las cosas a ese punto? En que también la Biblia dice que un niño morirá de 100 años y dirán, estaba en la flor de su juventud. ¿Cómo? Si el día de hoy no podemos, pues todo este tipo de cambios darán una nueva tierra. Sí es esta misma, pero habrá un cambio para el milenio. Pero eso, queridos amigos, lo veremos en una próxima semana. Ok, ¿qué tenemos para hoy? Dios va a juzgar. El juicio de Dios no es la ira que me cansé y no. El juicio de Dios es el justo pago por nuestro pecado. Y nuestro pecado llega a un punto en el que debe ser cosechado sin retraso. En su misericordia Él ha esperado. Pero hay un momento en el que ya no se puede esperar más, porque debe ser cosechado. Ahora, eso es la manera, digamos, la macroeconomía. Pero en la micro, en nuestra vida también sucede así. Muchas veces nuestro pecado, pasa y no pasa nada. Pero no pasa nada, y no pasa nada, no pasa nada. No te engañes. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo. No te engañes. El que siembra en su carne va a cosechar corrupción. Tal vez no lo has vivido. Tal vez la paciencia todavía está ahí aguardando. Pero un día nuestro pecado, así como en lo macro, en lo micro, en la vida individual, un día tendrá que ser cosechado también. Entonces no te engañes. No es una amenaza, porque la misericordia de Dios el día de hoy se está extendiendo. No es una amenaza, sino es un llamado a que vengas al arrepentimiento, porque el día de hoy todavía el Señor está extendiendo su mano. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado esperanza hacia adelante. Y aunque el día de hoy no entendamos muchas cosas, sabemos que un día podremos exclamar con toda claridad: justos y verdaderos son todos tus caminos. Ayúdanos, Señor, a no entrar en el juego de este sistema, sino a verte a ti y caminar según tus valores, según tu ley y para tu gloria. Perdona, Señor, si hemos desechado las advertencias que nos has dado sobre pecados que cometemos habitualmente y hasta nos hemos olvidado de arrepentirnos y lo hemos tomado a la ligera. Que el día de hoy tú nos vuelvas a poner en mente que un día habrá una cosecha de esto. Y lejos de apartarnos de ti, Señor, que en temor nos acerquemos a ti para ser perdonados y limpiados y tú exaltado. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pedimos. Amén.